Mira, yo creo que la reseña que hizo don Guillermo refleja muy bien una situación que estamos viviendo. Efectivamente, más que un mensaje político del presidente, fue una reseña de la agenda legislativa que en el marco de los compromisos por Pacto por México estaban súper anunciados. Y de los famosos 5 ejes no salió en lo absoluto. Es una reafirmación de eso. Pero eso no le dice nada al ciudadano común y corriente, porque eso no se ha traducido en políticas públicas transparentes que involucren, impacten en el bienestar, en el desarrollo del ciudadano. De verdad que es un discurso, y él lo dijo entrando, cuando asumimos la presidencia de la República dijimos claramente que no nos íbamos a dedicar a administrar, sino a transformar el país. Bueno, es que también necesita administrar el país, porque las políticas públicas se tienen que planear, se tienen que poner en ejecución. Se llama administración pública. Se llama administración pública, ¿verdad? Pues eso es. Entonces, excluir de la labor, él no es diputado, él no es senador, él es presidente del Poder Ejecutivo Federal. Es el que y el ejecuta. Ejecutivo es el que ejecuta exactamente, por eso estoy diciendo estas perogrulladas, pero es que de verdad, cuando uno escucha esas cosas, dices tú, bueno, pues entonces, ¿qué perspectiva se tiene de lo que es ser presidente de la República? Porque no es reformador, él no es reformador de leyes, él no es reformador de la Constitución, porque no está en el ámbito legislativo, eso le corresponde al Poder Legislativo. Lo suyo es la ejecución de políticas públicas. Y entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿qué evaluación hay en estos 9 meses, porque ni siquiera es un año, de qué políticas públicas se han desprendido de esos ejes que él anunció en su plan nacional de gobierno? Es que ahí es donde está el meollo del asunto. Así como en el asunto de las reformas legislativas, la clave está en la letra chiquita, en las leyes secundarias, pues acá también está en la política pública. El programa puede ser excelente y de verdad yo comparto muchas cosas de ese programa, ¿no? Pero no veo la política pública que lo aterrice. Y las políticas públicas no solo se enuncian, y se instrumentan en términos financieros, sino también tienen que tener un proceso de retroalimentación para que esas vayan constituyéndose en acciones propias de todo el andamiaje institucional, de todas las dependencias, de todos los niveles de gobierno, incluso de los poderes, porque si eso no es así, entonces no queda nomás que en un buen propósito. Pongo un caso, 2 casos específicos, que creo que son los claves ahorita y lo que más molestan y preocupan a la gente. Por un lado nos dicen que la reforma energética va a generar miles de empleos, va a posibilitar explotar la riqueza oculta en el subsuelo para sacarla y atender los problemas de la superficie. Pero no nos explican por qué en un semestre decreció la economía del 3.5%, la expectativa de crecimiento, a 1.7% y va a llegar a 1.2%. Entonces, y la explicación es el entorno internacional, realmente no es la causa que explique o el factor fundamental que explique el retraimiento de la economía. No nos dijeron nada de esa controversia que se generó en torno a si se había ejercido en tiempo y forma adecuadamente el presupuesto del gobierno federal, que es una palanca importante para reactivar la economía. Yo me quedé con ganas de saber qué es lo que estaba pasando en eso. Tengo ganas de saber también, en términos ya de política pública, ¿verdad?, por qué razón de una fuerza en materia de seguridad, de una fuerza que se anunció integrada por 50,000 elementos, que era la famosa Gendarmería Nacional, queda como una subdivisión de la Policía Federal con 5,000 elementos. No hay una explicación que te diga, en atención a estas circunstancias o revisando estas experiencias, o iniciamos este proceso, o consideramos que de inicio estaba equivocado este planteamiento y debería ser así, así, así. Gastamos más tiempo nosotros en comentarlo, ¿verdad? Entonces, y en analizarlo y en ver hasta dónde llegue, qué alcances tiene, etcétera. Y así, de un plumazo, y sin siquiera tener el comodimiento de explicar, decir, esto se modificó por esto, pues simplemente nomás así de pasada. Entonces, yo creo que la gente estaba a la expectativa, al menos algunos estábamos en la expectativa, de que por primera vez en estos 9 meses hubiera, si no
un informe de resultados, porque realmente, sí, cuando menos, un diseño de cuál era la expectativa, la estrategia, para cumplir esos ejes que se estaban señalando, porque pues ya a nadie satisface, de verdad, decir en futuro que si hacemos esto, vamos a lograr esto. La transformación del país tiene que estar en función de los beneficios, porque transformar en eso implica cambiar, pero bueno, pero ¿para hacia dónde? ¿Bajo qué perspectiva? ¿Con qué parámetros? ¿Con qué referentes específicos vas a hacer ese cambio? Eso es lo que yo no encontré en lo absoluto. Fue un mensaje, fue una reseña, insisto, de la agenda legislativa, eso sí, muy detallada, muy pulga, pero que no le corresponde al Poder Ejecutivo eso. Ese es de entrada mi opinión. Oigan, y bueno, yo rescaté del mensaje que hoy dirigió Peña Nieto. Me llamó mucho la atención la referente a la educación, porque después de leer la reforma educativa, lo que se aprobó, y las propuestas de las leyes reglamentarias, yo no entendí, no encuentro, dice, con la reforma educativa, sus hijos tendrán mejores profesores. Puede ser, ¿no? Estarán más tiempo en la escuela. Contarán con mejores materiales educativos. Dispondrán de computadoras e internet. Tendrán acceso a alimentos sanos y nutritivos, así como planteles con instalaciones adecuadas y en buen estado. Bueno, para tener todo eso no necesitamos ninguna reforma educativa. Y nos hubiéramos ahorrado las manifestaciones de miles y miles y miles y las molestias de decenas de miles de capitalinos. Con esta reforma, dice, el gobierno tendrá la responsabilidad de brindar una educación de calidad y garantizar su igualdad de acceso en todo el país. Eso ya existía. Pues se supone que ya la tiene esa responsabilidad, Sí, no la va a adquirir. Y tenía la responsabilidad de brindar una educación de calidad. Y dice, es importante reconocer que buena parte de quienes se oponen a la reforma educativa provienen de estados en donde la pobreza, la marginación y el atraso limitan la vida de las comunidades y la calidad de la enseñanza. Para eso no necesitamos una reforma educativa. Me parece que aquí, y ahí va uno tomando párrafos del discurso del día de hoy y dice, bueno, esto no es uniforme, como ustedes lo están, yo coincido. Y quizá lo único que sí me pareció adecuado es que dice que en octubre ya se abrirá la carretera Durango-Mazatlán. Entonces sí, ya anunció a que a más tardar noviembre. Bueno, pero de ahí en más, lo que a mí me pareció hoy en la mañana fue un acto verdaderamente falto de ánimo. Como que no había en el discurso del presidente, pues en otras ocasiones el presidente mexicano pues saca lo mejor de su talento para hablar ante las multitudes, para comunicar. Bueno, tampoco hay que pedir imposible. Sí, pero yo le he oído mejores discursos a Peña Nieto. Y tampoco no son así como tú dices, Guillermo, pero lo que hoy apareció... la reforma energética nos va a dar, dice, miles y miles de nuevos empleos. Y yo he escuchado a lo largo de estas últimas semanas la opinión de muchos especialistas, oficialistas del sector empresarial, analistas académicos, y no encuentran la posibilidad de que se generen los miles de empleos que el país está perdiendo y que, bueno, creo que en este último mes, solo se generaron 4,000 empleos. Sí, pero además, acordémonos que ya se hizo la reforma en telecomunicaciones. ¿Y qué ha pasado con ella? Es momento en que no están conformados los dos órganos rectores, tanto de la Comisión de Competencia como de la Comisión de Telecomunicaciones. Y se supone que ya tienen su poder los posibles integrantes de acuerdo a cómo está constitucionalmente creado el comité de evaluación
que determinó que son 53 personas las que cubren el perfil. Claro, hay algunos que no lo cubren y que van en contra de los requisitos establecidos por la propia Constitución, porque no tienen el tiempo suficiente de haber transcurrido, de haber estado trabajando para alguien que tiene intereses en ese tipo de situaciones, o en telecomunicaciones, o en televisión, o en telefonía, o algo. Y ahí aparece ya gente que ha estado al servicio de esas personas. Y lo otro, pues como dice el dicho, ¿no? Lo mismo sirve un cocido que para un remendado, ¿no? Entonces hay gente que aparece en las dos listas. Puede ser consejero para la de la Comisión de Competencia como para la de Telecomunicaciones. O sea, en cualquier lado él se mueve. Y si no queda en la del IFE, la que viene a Así discutir es. la Y próxima. entonces uno dice, bueno, ¿qué no era un requisito, un perfil sobre eso, sobre ese tema? Entonces me parece que, pues pareciera ser que solamente nos están dando a tole con el dedo. O sea, cuando hablaron de la reforma de telecomunicaciones, también nos dijeron, van a llegar carretadas de dólares para entrarle a este negocio. Y por eso se abrió para la inversión extranjera hasta el 100% en algunos rubros y en algunos sectores. Y uno dice, bueno, ¿y dónde están? ¿Dónde están formados? ¿En qué fila están formados los inversionistas que van a venir a invertir a nuestro país? Entonces, bueno, entonces uno empieza a dudar de que efectivamente todas las reformas planteadas pues no vayan a correr la misma suerte que la de telecomunicaciones, ¿no? Sí. Javier. Sí, porque además, en prisa transformadora, reformadora, pues no hay contenidos. Es que ese es el problema. Uh-huh. No hay claridad. O sea, dice, vamos a reformar el artículo 3º constitucional. En el caso, el artículo, la Ley General de Educación.